Cuando trabajamos con costos estándares, ¿sí? Es importante saber conceptualmente a qué se refieren los costos estándares, la importancia que tiene esto de la predeterminación en los costos estándares, el estudio pormenorizado de los elementos del costo, y la determinación de aquellos valores óptimos para la producción. Cuando hablamos de valores óptimos, lo que hacemos referencia es a esto de aprovechar al máximo los recursos disponibles y disminuir todo tipo de, es decir, excluir todo tipo de ineficiencias que pudieran existir, ya sea en el rendimiento de los factores del costo, como en los costos a los que se incorporaron. Es así que entonces en los costos estándares tenemos información justamente estándar previamente calculada y luego información real con lo que efectivamente ocurrió en el periodo de costo. Lo que nosotros hacemos en el trabajo práctico puntualmente de referido a costos estándares es analizar en principio la información estándar ajustándola al nivel de producción real del periodo. ¿Por qué hacíamos esto? Porque los niveles o los valores calculados de costos estándares, recordamos, otra característica principal que tiene este sistema es que están estudiados y determinados para una producción específica, calculada para una producción denominada estándar o normal, ¿sí? Aquellos niveles de producción que se esperaban alcanzar bajo ciertas condiciones, ¿sí? Particulares de producción propias del periodo de costos o propias del ente. En función de esa producción normal o estándar, se establecían todos los valores estándares, tanto de cantidades como de precios para los distintos elementos del costo, y luego lo que hacíamos era comparar con la información real en la cual teníamos cantidades y costos reales, pero también niveles de producción, cantidades de producto generado reales. Entonces, ¿qué hacíamos? Ajustábamos, relacionábamos lo estándar con esa producción real que efectivamente tuvimos, y avanzábamos en la determinación de los costos reales en función a esa misma producción estándar, a esa misma producción real o también denominada efectiva del periodo, ¿sí? Recién ahí estábamos en condiciones de comparar lo estándar con lo real, siempre que lo vinculemos con las cantidades reales de producción. Una vez que teníamos esta información trabajada, lo que hacíamos era, en principio, determinar variaciones totales por cada uno de los elementos del costo, ¿sí? Comparábamos cuánto debería haber costado, ¿sí? Cuánto debería haber insumido cada uno de los elementos del costo, y lo relacionábamos, lo comparábamos con lo que realmente ocurrió, con lo que realmente tuvo como costo durante el periodo cada uno de estos elementos. ¿De dónde sacamos la información? Para repasar, el costo estándar ajustado salía de lo que en nuestro trabajo fue la segunda matriz, esto de valores estándares relacionados con producción real, y los costos reales de lo que, o buscábamos la info, en lo que para nosotros fue la tercera de las matrices, hoja de costos completamente reales, ¿sí? Donde toda la información es real. Cantidades, precios y cantidades de producción. De la comparación de estos importes obteníamos las variaciones totales por cada uno de los elementos del costo, y lo que queríamos saber luego, investigar o analizar, dónde habían tenido origen, me expreso mejor, estas variaciones de cada uno de los elementos del costo. Ahora bien, para cada uno de los elementos, estas variaciones podían tener distinto, como les decía recién, distinto origen, producto de la naturaleza de cada uno de estos elementos. Cuando hablamos de materia prima, las variaciones podían ser referidas a la cantidad o al precio, es decir, haber utilizado más o menos materia prima de la que estaba establecida como estándar y haber pagado un precio mayor o eventualmente menor. No creo que suceda eso en Argentina, pero bueno, ¿sí? Que lo estándar que se hubiera calculado en algún momento.
Con respecto a la mano de obra, las variaciones las variaciones son las mismas que en materia prima, pero las denominamos porque nos estamos refiriendo a recursos humanos. Si me escuchara un colega me diría los humanos no son recursos, pero bueno, usualmente hacemos referencia de esa manera. Hablamos de variación eficiencia en vez de variación cantidad y de variación tasa en vez de variación precio, tasa salarial, ¿sí? Y eficiencia con respecto a justamente cuánto más o menos de lo establecido de tiempo de trabajo me requirió la producción real llevada adelante. Y finalmente, con respecto a la carga fabril, pueden llegar a tener origen en dos tipos de conceptos, una es variación volumen y la otra se denomina variación presupuesto. Para el parcial, acá viene la parte que importa, importa todo, lo sé, pero para el parcial, variaciones por elemento del costo, solamente materia prima y mano de obra directa. Variaciones totales de los 3 elementos del costo. Variaciones por elemento, solamente quiero que puedan explicarme o que sepan explicarme, al menos para esta instancia, la variación en materia prima y en mano de obra directa, ¿sí? Que es lo que llegamos a trabajar juntos. ¿Quedó claro eso? ¿Anotaron? Bien. Profe, en mano de obra y en materia prima va variación por el elemento del costo. Claro. No. En términos generales siempre trabajamos variaciones totales y por elemento del costo de los 3 elementos. Para el parcial, que es en 2 semanas, necesito que sepan calcular variaciones totales, qué significa, cómo se hace, y para el análisis por elemento del costo, que sepan solamente lo referido a materia prima y mano de obra directa. Materia prima lo trabajamos la clase pasada, vamos a hacer un repaso ahora si quieren, y mano de obra se presenta de manera similar el cálculo, por eso no les va a presentar grandes dificultades, y lo vamos a terminar de hacer la puesta en común hoy, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Gracias, profesor. ¿Fue clara? Ah, ok. Sí. Está. Bien. Con respecto a, ¿repasamos lo de materia prima o paso directamente a mano de obra directa? ¿Me dicen ustedes? Si puede, profe, por favor. Sí, profe, por favor, rápido, que sea. Repaso. Dale, hacemos un repaso de materia prima. Con respecto a las variaciones del elemento del costo a materia prima, decíamos que eran variación cantidad o precio, empezamos a analizar en principio la cantidad, a ver si efectivamente se utilizó la misma o no, que es lo que estaba previamente, establecido. Entonces, ¿qué es lo que comparábamos? ¿Qué información tomábamos? La cantidad estándar unitaria, ¿sí? Que la obteníamos ya sea de nuestra matriz de producción estándar, o bien en la segunda matriz utilizamos la misma información con respecto a la cantidad. Así que en cualquiera de las dos teníamos las cantidades unitarias. Acá no tiene rótulo, pero es cantidad unitaria. ¿Sí? Acá venía la parte de, chicos, presten por favor siempre mucha atención con respecto a la información de cómo viene dada. Recuerdan que, creo, si mal no recuerdo, alguna información venía dada por cantidades unitarias y otra venía dada en cantidades totales y hacíamos el cálculo para obtener lo unitario. En este caso la información que nos sirve es este 0.2, que es la cantidad estándar unitaria, y lo comparo con la cantidad que realmente se usó. Voy a mi hoja de costos reales. ¿Cómo estoy? Y buscábamos para materia prima A cuál fue la cantidad unitaria que efectivamente se utilizó. En este caso, 0,21. Entonces yo lo que interpreto de esta fórmula, para que no sean solo números que sumamos, restamos y multiplicamos, lo que tenemos que entender conceptualmente es ¿cuánto es lo que debería haber utilizado? 0,20. ¿Cuánto es lo que realmente utilicé por cada una de las, creo que Viromes fabricaba nuestra empresa? 0,21. Es decir, que utilicé 0,01 más que lo que debería haber utilizado, ¿sí? Ese más que utilicé me representa una improductividad, un resultado negativo, por eso es que está en negativo ese 0,01, ¿sí? ¿Cuántas veces usé 0,01 de más con respecto a
la cantidad unitaria. 3.780 veces. ¿Por qué? Porque fueron, justamente, esto está calculado en términos unitarios, esta primera parte de la fórmula, y yo lo que realmente llevé adelante fueron 3.780 viromes, ¿sí? Quiere decir que en realidad la variación total con respecto a esta cantidad fue de 37.8, ¿sí? 37.8 lo que fueran kilos, litros, la magnitud de la materia prima que estuviéramos trabajando, ¿sí? Y como estoy en contabilidad de costos y tengo que dejar todo evaluado en pesos, y como estoy trabajando el sistema de costos estándares y esa evaluación debe ajustarse a esos valores, lo relacionábamos con el precio estándar. Acá, si mal no recuerdo, yo creo que había cometido un error la semana pasada en una de estas dos. Con el precio estándar, ¿sí? Y llegábamos a la evaluación de esa variación, la evaluación contable de ese desvío con respecto a la cantidad, 189 en negativo. Ok, nuestra variación de materia prima en principio era de 268,38, una parte de 189 pesos responde a esta variación en la cantidad. ¿Vamos? Vamos a analizar ahora con respecto al precio. La interpretación del cálculo viene más o menos por el mismo lado. ¿Cuál es el precio estándar unitario calculado para esta materia prima? Vamos a nuestra matriz y el precio estándar es 5 pesos. Hablamos acá de precio y no de costo, ¿sí? Recuerden que el costo era vincular la cantidad por el precio en estos papeles de trabajo. Para la fórmula trabajamos con precio por unidad. ¿Estamos? Precio estándar 5, vamos a nuestra matriz de costos reales y miramos 5,10, el precio que efectivamente se pagó por esta materia prima 1. De nuevo, ¿cuánto fue la variación de más con respecto a cada una de las unidades de materia prima? 10 centavos negativo, pagué 10 centavos de más a lo calculado como estándar. ¿Cuántas veces pagué 0,10 centavos de más? La cantidad de unidades de esa materia prima que hubiera adquirido, ¿sí? Si yo pagué 10 centavos de más por cada litro de aceite, lo que tengo que calcular es 0,10 por la cantidad total de litros que adquirí. 793,80 era la cantidad total que se había adquirido de la materia prima A. ¿Tienen eso? ¿Tienen el práctico a mano? Y por otro lado, lo que habíamos agregado acá abajo era una alternativa de cálculo, por llamarlo de alguna manera. Disculpe, profe, no se ve nada. Quedó todo negra la pantalla. Ahí. Ahí. Ahora sí. Estaba tratando de abrir el PDF del práctico para poder mostrarles, pero si por lo menos lo tienen ustedes. Sí, sí, sí. Okidoki. Lo que hicimos acá abajo fue consignar una alternativa de cálculo, lo mismo, cuánto debería haber pagado, cuánto pagué, de cuánto fue el desvío, en este caso de 0,10, y en vez de multiplicarlo por la cantidad total de la materia prima que se consumió, lo que hice fue multiplicarlo por la cantidad de viromes que produje y por la cantidad unitaria de esa materia prima que utilizaba cada una de estas 3.780 viromes. Veíamos que el cálculo era el mismo porque 793,80 no era ni más ni menos que 0,21 por 3.780. ¿Se entendió? Sí, profe. Y de la variación en el precio y la variación en la cantidad, si ven acá en el margen inferior del Excel, 268,38 negativo, es la variación que habíamos determinado justamente para el elemento del costo materia prima. Deberíamos analizar también la materia prima B. Acá ya nos anticipamos y vemos que la variación en el caso del práctico responde solamente a las variaciones o a las diferencias en la materia prima A. La materia prima B, si se fijan en el planteo, tanto las cantidades unitarias como los precios determinados, estándares y eventualmente luego reales, son coincidentes.
¿sí? Por eso no nos iba a dar lugar a ninguna variación. ¿Estamos hasta ahí? Lo correcto sería hacer también el análisis con respecto a la materia prima B. Avanzamos con mano de obra. Vamos con cantidad estándar unitaria. ¿Cuánto fue la cantidad estándar determinada? ¿Cuánto fue la cantidad de mano de obra? Acá también teníamos dos tipos de operarios. Vamos a hacer el del operario tipo 1. ¿La estándar ajustada o la estándar común? Ah, estándar. Mira, escucha la pregunta. ¿Cuál es la cantidad estándar unitaria? Podés ir a cualquiera de esas dos matrices que me acabas de nombrar y la cantidad estándar unitaria va a ser la misma. 120 y Profe, 960. Sí, ¿escucho? no sé, a mí me salió a mano, a ver, en el medio del Excel, una cosa negra que no veo casi la mitad de la pantalla. No sé si usted tiene abierto algo o no sé si veo eso. No, no. Sí, profe, a mí es azul el mío. Pensé que A era ver, mi computadora nomás. ahí Es dejé de como, compartir y estoy es por como que compartir. usted quiso compartir algo más y como que se quedó trabado. Quise abrir el PDF. Esperen que voy a cerrar otras pantallas, otras ventanas de cosas que tengo ahí. Ahí está, profe, ahí ya Ahí está, veo profe. solo el Excel. Joya, perfecto. Permiso, vamos a la cantidad estándar unitaria, operario tipo 1, cantidad estándar unitaria 0,04. Tengo yo. Mentira, eso es real. Operario 1, hoja de costos estándares, 0,03. Cantidad unitaria. Vos me nombraste recién, Martín, las cantidades totales. Ah, Guarda sí, con sí. eso. 0,03 entonces. Ah, Tomamos bueno. 0,03. Ah, disculpe. No, no está bien. Es así como aprendemos. Cantidad real unitaria 0,04. ¿Sí? De nuevo, ¿cuánto debería haber tardado en generar una virome, este operario, o en desarrollar su trabajo, digamos? ¿Y cuánto efectivamente sucedió? 0,01 de nuevo de más. Parece que no estaba muy inspirada la profe el día que armó la consigna. Profe, ¿y ese Vamos a 0,01 qué representa en el cuadrito? Porque veo que no tiene nombre arriba, ¿qué es? representa la diferencia entre lo que debería haber sucedido y lo que efectivamente sucedió. ¿Ves? Yo debería haber tardado 0,03 en hacer el trabajo del operario tipo 1 para cada una de las viromes, y en realidad ¿cuánto tardé? 0,04. Tardé 0,01 de más, ¿sí? Ah, ahí está. Representa una ineficiencia, por eso lo expresamos con un negativo adelante. Sí, sí, ahí está. Gracias. Producción real o efectiva, de nada, 3.780 siempre, ¿sí? Por lo tanto, la variación total es de 37,80 negativa, y el precio estándar, acá lo vamos a cambiar en el concepto, en vez de precio vamos a poner tasa estándar. ¿De cuánto era para el operario tipo 1? 55 tengo yo aquí. ¿Sí? Exacto. 55. Entonces, la variación eficiencia para el operario tipo 1 responde a los 2.079 negativos. ¿Sí? Por un lado. Vamos a... Vamos a la variación tasa, ¿sí? Que es lo mismo que la variación precio, lo mismo, me refiero al mismo análisis. Tasa estándar unitaria, vamos arriba, tanto a la primera como a la segunda matriz, mano de obra directa, operario tipo 1, tasa estándar unitario, es lo que tenemos consignado dentro de la columna precio, 55. La tasa que efectivamente se pagó, la tasa real, la ubicamos en la tercera de las matrices, ¿sí? O la última de las que hemos trabajando, que hemos estado trabajando. 57.
Es decir, que por cada hora de trabajo se pagó 2 pesos de más, ¿sí?, a lo establecido como estándar. ¿Cuántas veces pagamos 2 pesos de más? ¿Cuántas horas totales tuve que pagar para el operario tipo 1? 151,20 es la cantidad total de horas que trabajó los operarios tipo 1, ¿sí? Quiere decir que cada una de esas 151,2 horas pagué 2 pesos de más. ¿Sí? Profe, ¿y ahí no cambia el nombre? ¿Sigue siendo producción o y pasa a tasa real nomás? ¿En dónde? ¿En dónde? No entendí tu pregunta, perdóname. En ese 151,2, ¿se sigue llamando producción real o pasa a llamarse tasa real? Esta es la cantidad real de horas, si lo quieren llamar. Estaba corroborando que se haya generado la magia. Y tenemos, por un lado, en la variación eficiencia 2079 negativos y en la variación tasa 302,40. Si sumamos 302,40 más los 2079 negativos, tenemos un resultado negativo de 2381,40. Y si miramos nuestra matriz de variaciones totales, es coincidente, quiere decir que hemos corroborado correctamente dónde tuvieron origen estas variaciones. Repito la misma aclaración que para materia prima. Deberíamos hacer el análisis del operario tipo 1 y el mismo análisis para el operario tipo 2. Con respecto al operario tipo 2, lo mismo que materia prima B. No presenta diferencias entre lo estándar y lo real. Si hacemos el cálculo nos va a dar 0. Por eso es que con el operario tipo 1 o la materia prima A ya encontramos respuesta a nuestras variaciones totales. Sí, es bastante sencillo este práctico, no presenta grandes dificultades en ese sentido. ¿Quedó claro, chicos? Sí, ¿Sirvió profe. de repaso esto completo? Sí, Hasta profe. acá va el parcial, chicos. Hasta acá va el parcial. ¿Quieren que les dé un práctico más de estándar? ¿Quieren? No. Les voy a dar un práctico más de estándar para que repasen y las consultas las hacemos, o lo que no les haya quedado claro con respecto a la resolución, no es necesario que me lo envíen. Hacemos la puesta en común en la clase de repaso con el profe Marce la semana que viene también. ¿Sí? Así practican solos la resolución completa de un práctico estándar, a ver si entendieron de dónde sale Profe, la... en 2381, ¿usted con qué hizo el cálculo? ¿Comparó con el de arriba que hemos sacado de eficiencia? Tomé la variación... el 2381 me representa la variación total del operario tipo 1. Ajá, La variación eficiencia más la variación tasa. sí. Y me da la variación total para el operario tipo 1, de 2381,40. Y lo comparé con mi matriz de variaciones totales. ¿Se entiende? ¿Estoy clara ahí? Eh, sí, Acá. sí. ¿Y el Con el- precio estándar, profe, ahí se repite nomás, 55? Sí, 55. ¿Sí? ¿Está ahí? Bien. Como verán, pudimos determinar dónde tenían origen en función de la naturaleza de cada uno de estos eh, elementos del costo, dónde tenían origen estas variaciones totales. ¿Sí? Eso es lo que estuvimos trabajando hasta recién. Hasta acá va el parcial, chicos, ¿sí? Práctico de presupuesto proyectado y esto, hasta acá, hasta lo que hicimos hoy. Las dos variaciones para materia prima y mano de obra. Bueno, bien, profe. ¿Estamos? Bien. Bueno, chicos, me queda menos de un minuto. Gracias por la participación. Les mando este Excel con los pequeños cambios que hice hoy por si les resulta de utilidad.
y les mando un práctico más para que lo vean. Antes de ¿Ya la saben clase. la modalidad del parcial, profe? Se me va a cortar en cualquier momento, Ah, mando bueno. un audio en tal caso al grupo, lo comenté hoy. Buenísimo, buenísimo. Probablemente sea un archivo, ¿sí? que fue la modalidad que nos trabajamos para los finales. Un archivo que se sube en el horario de clase, tienen determinado tiempo para devolverlo. Si se les presentan inconvenientes para la carga del archivo, lo que sea, a no desesperar, avisen por el grupo y en tal caso extendemos 5, 10, lo que fuera que haga falta, ¿sí? de tiempo para que suban, porque a veces pasa que en el último minuto se corta, se cae, lo que fuera. Y no hablé nada con respecto a si va a haber un coloquio posterior o no, ¿sí? No me dijo nada el contador. Creo que va a ser solo modalidad respuesta y envío a través del aula virtual. Perfecto.